Muy bien, pues sin duda alguna una mesa interesantísima con sectores críticos en este momento, con empresas líderes en esos sectores, sin duda alguna, y con conclusiones tremendamente relevantes, esperanzadoras muchas de ellas, grandes desafíos sin duda. Bueno, como ha comentado María José, vamos un poquito mal de tiempo y además esta mesa es justo la que antecede al almuerzo, con lo cual en este momento todos lo estáis viendo como un obstáculo. Pero vamos a tratar de resumir en muy breve espacio de tiempo cómo desde CESTE Riesgo País analizamos la situación global, cómo han ido evolucionando las distintas regiones, cómo han cambiado las clasificaciones de riesgo país y cuáles son al mismo tiempo las principales oportunidades, los principales países que van a generar sin ninguna duda oportunidades durante los próximos meses y años. Y para eso llamo rápidamente a nuestros economistas responsables de zonas geográficas, Rafael Loring, responsable de Asia e Indo-Pacífico, Lidia Candal, responsable de África subsahariana, a María José Chaguaceda, economista responsable de Latinoamérica, y a Pablo Arjona, economista responsable del norte de África y Oriente Medio. Y vamos a tratar de imprimir un poquito de ritmo y, como no puede ser de otra forma, tenemos que empezar hablando fundamentalmente del conflicto de Irán. Y para eso, Pablo, me dirijo a ti en primer lugar, porque difícilmente podríamos explicar cómo está el mundo y cómo ha evolucionado y cuáles son los principales desafíos sin referirnos en este momento a esta situación tan particular, compleja que estamos enfrentando. Todos han leído los periódicos, saben lo que ha pasado, pero yo creo que lo que tú puedes es aportarnos información sobre cuáles pueden ser las perspectivas, las implicaciones y los distintos escenarios que en este momento estamos barajando. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos la jornada de hoy. Permitidme en esta primera pregunta extenderme un poquito más, porque yo creo que es importante empezar, tener una perspectiva de dónde venimos en Oriente Medio, porque en los 3 últimos años se han sucedido acontecimientos que eran inesperados. No se esperaban que jamás fuese a llevar a cabo el ataque del 7 de octubre, no se esperaba que Israel fuese a llevar a cabo una respuesta tan contundente. Y en 2024 no se esperaba, por ejemplo, que Israel fuera capaz de decapitar a la milicia Hezbollah en apenas unas semanas, empezando por el líder Nasrallah, que llevaba más de 20 años en el poder, o que en Siria, después de 10 años de conflicto, de repente en unas semanas todo cambia y se produce la caída de Bashar al-Assad. Todo esto dejó una lectura, y es que en Oriente Medio rara vez se cumple el guión previsto. Y lo que tenemos ahora es un paso más en esa inestabilidad. Lo que tenemos ahora es que se ha cumplido el escenario que más se temía en el ámbito energético, que era el bloqueo del estrecho de Hormuz. Era uno de los riesgos que se consideraba si se producía la guerra entre Estados Unidos e Irán. Es fundamental porque por ahí pasaba 20 millones de barriles diarios. Estamos hablando de una quinta parte del consumo de petróleo. Y tenemos que varios países pueden desviar parte de su producción, Arabia Saudí con el oleoducto este-oeste, Emiratos Árabes Unidos con el oleoducto de Fujairah, pero tenemos otros países como Irak y Kuwait que no pueden redirigir sus exportaciones. Y a pesar de estos oleoductos alternativos que sí tiene Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, tenemos que ahora mismo en el mercado del petróleo hay un déficit de más de 12 millones de barriles diarios. Un déficit que supera el 10% de la demanda de petróleo. Esto es un déficit que no se llegó a producir en la primera crisis del petróleo, en el 73, ni tampoco en la del 79. Estamos hablando de una magnitud mucho mayor y por eso vimos la semana pasada cómo la Agencia Internacional de Energía llevó a cabo la mayor liberalización de la historia, 400 millones de barriles diarios, 400 millones, perdona, no diarios, y esto va a tardar en producirse. Y el problema es que se calcula que hay, las reservas son un poco más de 1.200 millones, tenemos un déficit de más de 12 al día, con lo cual hay un calendario en el horizonte muy claro.
estas reservas, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de que permiten cubrir el desequilibrio unos 90 días, probablemente es menos, porque, por ejemplo, Estados Unidos necesita mantener parte de sus reservas para preservar la estabilidad de las cuevas geológicas, ¿no? Entonces, con este calendario, si en los conflictos la duración importa, en este conflicto la duración es especialmente crítica. Y ahí tenemos esa variable, la duración, y luego tenemos otra variable que va a ser fundamental, que es el estado de las infraestructuras energéticas una vez que concluya el conflicto, porque según el estado en el que esté, va a ser más rápido o más lento para la industria recuperar la normalidad. Y estamos viendo cómo Irán, dentro de su estrategia de elevar el caos, elevar la inestabilidad, pues está atacando infraestructuras de petróleo en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en Qatar, en Omán. Entonces, a partir de estas dos variables, duración y estado de las infraestructuras, tenemos un abanico de escenarios. En el escenario menos desfavorable sería que se produjera un alto el fuego relativamente pronto y que el estado de las infraestructuras energéticas, el daño fuera muy limitado. En ese caso, pues el sector podría recuperar la normalidad, podríamos relativamente rápido, los precios volverían a bajar, o los $80, quizás menos, pero luego tenemos un escenario que es el extremo, el contrario, y es que el conflicto se alarga más de 2 y 3 meses. Esto lo que nos implica que probablemente vaya a haber una destrucción de la demanda, una destrucción o bien forzosa, porque las autoridades de los gobiernos de los países que son más vulnerables tengan que introducir restricciones, o una destrucción de la demanda inducida, porque cuando el precio del petróleo sube mucho, que podría subir a 150 y de todo, las estimaciones, hay un intervalo muy grande, pues se produce un ajuste industrial y también se producen cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Y entonces el escenario más extremo es que se alarga más de 3 meses y luego que las infraestructuras son muy dañadas, ¿no? Y esto implicaría que la industria tardaría en recuperar la normalidad. Eso implicaría que los precios se mantendrían inusualmente elevados durante un tiempo. El problema es que no sabemos qué va a ocurrir, la probabilidad de que haya un cambio de régimen es muy reducida porque hasta ahora nunca se ha producido un cambio de régimen solo con una campaña aérea. Con lo cual, es la frase que se está repitiendo mucho, ¿no? Se sabe cuándo empiezan las guerras, no se sabe cuándo acaban y tampoco en qué condiciones acaban. Sin duda, siendo además Trump protagonista, sabemos menos todavía, ¿no? Porque entre el escenario más optimista y el menos, se puede manejar en 24 horas de uno a otro rápidamente, ¿no? Y luego, además, por lo que he entendido, está erosionando parte de las instalaciones más relevantes de Irán, en la isla de Yark, y esto supone un deterioro relevante de la capacidad de oferta de crudo por parte de ese país. Bueno, de momento los ataques a esa isla han sido ataques a infraestructuras militares. No se está produciendo ataques a las infraestructuras energéticas, que eso ha sido interpretado por algunos como una desescalada, en el sentido de estoy demostrándote que puedo atacarte tu centro de exportaciones, no es el centro de producción, es el centro de exportaciones, puedo hacerlo, pero te estoy dejando de momento intactas las infraestructuras petroleras. Y lo que se ve en algunas cuentas que están haciendo un seguimiento por satélite de esa isla es que, paradójicamente, parece ser que las exportaciones de petróleo de Irán han aumentado en las últimas 2 semanas. Qué interesante. Bueno, es evidente que el tema tiempo es una variable absolutamente fundamental y tengo entendido, Rafa, que lo ves especialmente, además has hecho una tribuna recientemente que así lo dice, ¿no? Especialmente relevante para Asia. Entonces, sí, te traslado ya la primera pregunta de la evolución reciente de tu zona geográfica, especialmente Indo-Pacífico, cuáles han sido los principales vectores, pero con una subpregunta especialmente dirigida a cómo afecta este conflicto especialmente a esa zona, ¿no? Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. 2 preguntas, ¿no?, en una, ¿no? Primero, bueno, para resumir un poco la evolución de la región, yo recalcaría una palabra que se ha repetido bastante en la mesa anterior y yo creo que también el presidente y el ministro lo han comentado, que es resiliencia, ¿no? Y que ha demostrado la región, y yo creo que incluso es bastante aplicable al globo, ¿no? A pesar de todos los shocks geopolíticos que estamos teniendo, el crecimiento mundial sigue en torno al 3 y en Asia, bueno, el año pasado Asia emergente hizo 5,4 y se espera que sea del 5, ¿no? Y todo esto a pesar
de que en Asia pues hemos tenido algunos de los shocks más importantes. Tenemos conflictos bélicos, Tailandia con Camboya, India con Pakistán, Pakistán con Afganistán ahora mismo, que está abierto este conflicto, una guerra civil en Myanmar, protestas civiles en muchos países que hemos tenido repetidamente, muy intensas, que han tumbado gobiernos. Encima de esto hemos tenido, por supuesto, el shock arancelario de Trump, que Asia ha sido el país donde más han subido los aranceles, bueno, en buena medida porque eran los que tenían los saldos más superavitarios. Y con todo esto, pues como ya digo, a pesar de todo, la economía ha seguido creciendo muy bien y, de hecho, el comercio de la región hacia el resto del mundo ha crecido al 4%, por encima incluso del crecimiento mundial. El crecimiento interregional ha crecido al 7%, con lo cual, o sea, recalco que lo que estamos viendo es una gran resistencia, ¿no? Y ya he llevado más a tu pregunta de Irán a sacar un poco, digo, de sacar la bola de cristal, ¿no? A ver cómo lo vemos. Pues la verdad es que es la región más dependiente, ¿no? Se va a poner a prueba muy claramente esta resiliencia. Las grandes 4 economías, Japón, Corea del Sur, China y la India de la región, son muy dependientes de la importación de petróleo. De los 20 millones, lo ha comentado Pablo, que atravesaban el estrecho de Hormuz, el 85% iba hacia Asia. China es el mayor importador del mundo de crudo. Y bueno, pero bueno, para ir más en detalle, yo sí diría que China, a pesar de ser el mayor importador del mundo de crudo, que importa unos 10 millones de barriles, es el país que tiene más claro en su última década el tema de la autonomía y la seguridad, ¿no? Y son los que están mejor preparados. Tienen unas reservas estratégicas de 120 días, que es bastante más que lo que tiene el resto de países. Y además, bueno, no sé si también lo conoce Pablo, que bueno, yo no sé si lo has comentado, que todavía están los petroleros iraníes, están llegando ahora mismo a China. O sea, esos 2 millones de barriles diarios que produce Irán siguen fluyendo a China y además tienen a Rusia por detrás, con lo cual China parece que podría campear mejor el temporal. Quizá el weakest link, ¿no?, como dicen los anglosajones, sería la India, ¿no?, que tiene unas reservas estratégicas bastante escasas, entre 10 y 30 días, y además, bueno, ya ahora mismo ya tienen restricciones por el tema del gas catarí, que se ha interrumpido el suministro del gas catarí. Tienen restricciones, bueno, a la hostelería le está golpeando muchísimo ya, y bueno, si leéis hoy el Financial Times veréis cómo el ministro de Exteriores este fin de semana ha negociado con los iraníes que dos barcos de gas licuado atraviesen el estrecho de Hormuz, ¿no?, porque está en una situación bastante crítica. Entonces, por ejemplo, la India, que es el país más dinámico, que nosotros tratamos mucho de que las empresas españolas se animen a ir, porque bueno, justo en enero el FMI, digamos que revisó al alza el crecimiento para este año hasta el 7,4%, pues es la que va a recibir el golpe más duro, ¿no? Y pues todo va a depender de lo que dice Pablo, ¿no?, de la duración. Si esto dura más de 1 o 2 meses, el golpe va a ser muy severo. Yo creo que incluso aunque se pare relativamente pronto, vamos a ver revisiones a la baja de entre medio punto y 1 punto en muchos países de crecimiento. Bueno, de momento India está comprando más a Rusia, ¿no?, gracias a... Bueno, ha tenido el waiver por parte de Estados Unidos, que esto es curioso, ¿no?, que hasta hace 2 semanas fue, digamos, el caballo de batalla del acuerdo comercial con Estados Unidos, que dejaran de comprar el gas a Rusia, y pues ahora mismo ya les han levantado durante 30 días esta restricción, pero tampoco va a poder parar el golpe del todo, ¿no? Esto no dejan de ser parches, ¿no? Si no se recupera el tráfico en el estrecho, que no sé si militarmente es posible. Con lo cual Putin sería un favorecido, ¿no? Bueno, Putin directo, claramente, del totalmente. conflicto. Bueno, y aquí ya me meto en cosas que no son de mi zona, pero no solo por esto, sino por el desvío de los Patriot, de los misiles Patriot, que era la defensa en Ucrania, ¿no? Va a ir hacia la región, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues entonces decimos que este conflicto no puede durar nunca más de 3 meses, porque en ese caso China tendría mucho más que decir de lo que está diciendo por el momento, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Pablo igual conoce algo más. Lo que también es posible que el conflicto se transforme de tal manera que el flujo en el estrecho de Hormuz, ¿no?, se pueda incrementar, ¿no? Esa es otra variable, que siempre lo vemos como o continúa o se resuelve, ¿no? Quizás hay una vía intermedia de que encuentren algún tipo de solución intermedia, ¿no? Yo creo que es muy difícil anticipar la duración. Lo que sí, mi sensación es que las negociaciones van a ser extremadamente complejas, porque si no consigues un cambio de régimen, vas a sentarte a negociar con los mismos que estaban antes.
Y entonces, cuando se produzcan esas negociaciones, que se van a producir en algún momento, Estados Unidos posiblemente volverá a poner sobre la mesa el abandono del programa nuclear, el abandono del programa de misiles balísticos, el cese del apoyo a las milicias proxies, pero desde la perspectiva iraní tendría menos sentido aún abandonar su programa de misiles balísticos porque perdería su herramienta de disuasión, ¿no? Entonces, el terreno es muy complejo y las negociaciones van a ser muy difíciles y es muy difícil decir qué se va a acordar, qué se puede acordar. Está claro. Bueno, vamos a avanzar, vamos a dejar el conflicto y desde África, Lidia, todos estos cambios, toda esta disrupción, toda esta competencia por los minerales, los recursos, siendo un continente tan rico, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido la dinámica del África subsahariana durante los últimos años? Muy bien, bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Sobra decir que cualquier perspectiva o idea que pudiésemos tener de la región en 2026 está ahora rodeada de incertidumbre por todo lo que ha estado pasando estas últimas semanas. Pero bueno, a grandes rasgos, en 2026 África subsahariana es una región que después de unos años de muchas turbulencias parecía que por fin estaba entrando en una fase de mayor estabilidad. Esto, ahora mismo está en duda, por supuesto, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turbulencias? En 2022, 2023, 2024, África pasó por una crisis inflacionaria, hubo muchísima volatilidad en los mercados de divisas, hubo muchas economías africanas que quedaron fuera de los mercados de la deuda, de los mercados internacionales de deuda, por estas razones. Y a lo largo de 2025 y los primeros meses de 2026 estábamos viendo como toda esta incertidumbre estaba reduciéndose y estábamos entrando en una fase que podemos denominar de mayor estabilidad de forma relativa, por lo menos. Y bueno, esto hacía que a principios de este año el FMI tuviese la perspectiva de que iba a ser una de las regiones más dinámicas del mundo en 2026, con un crecimiento económico estimado para toda la región del 4,6%. Una cifra que, si bien ahora está en duda, yo creo que es importante que nos quedemos con la parte positiva, que es que llevamos ya muchos meses viendo una reducción de la inflación y una recuperación de la confianza de los inversores. Esto, por supuesto, con bastante homogeneidad, las experiencias y las expectativas de los países africanos pueden divergir mucho. Y me gustaría mencionar que en cuanto a la guerra de Irán, por supuesto, no es demasiado pronto, yo creo, para hacer predicciones, pero sí me gustaría puntualizar, yo creo que sí que podemos afirmar que en África subsahariana todos aquellos países que han estado los últimos años apostando por hacer reformas estructurales, apostando por una diversificación sectorial, fortaleciendo las bases de sus economías, están hoy en día mucho más preparadas o con una mucha mayor resiliencia ante el impacto de shocks como el que estamos viviendo en la actualidad. Si bien yo creo que podemos anticipar que el impacto será netamente negativo sobre la región, yo creo que podemos decir también que la región en su conjunto o el país medio de África subsahariana está hoy en día más preparado que hace 5, 10 o 20 años para hacer frente a estos shocks, y yo creo que eso es una noticia muy positiva y que hay que poner en valor. Pensando más en el largo plazo, yo creo que hay muchos motores que están favoreciendo un cambio positivo, desde la importancia estratégica de los enormes recursos naturales del continente, pasando por la digitalización de la economía, por supuesto toda la expansión demográfica. África subsahariana es la región más joven del mundo, pero eso no quiere decir, por supuesto, que no haya grandes retos para el continente, desde los elevados niveles de deuda, todos los déficits que hay en materia de gobernanza, inestabilidad política, una brecha de infraestructuras muy elevada y por supuesto también toda la incertidumbre geopolítica, estas tensiones comerciales, el debilitamiento del orden internacional basado en reglas, pues serán retos en los próximos años para la región. Sin duda alguna, el yihadismo también, ¿no? Sí, por supuesto. En algunas regiones en particular, afortunadamente, hay mercados que se libran de esto, y yo creo que es en lo que quizás deberíamos focalizar, ¿no? nuestra atención. Bueno, como es una zona un poquito heterogénea, luego en las siguientes preguntas tendrás ocasión de poner un poco el énfasis en aquellos países que más destacan. María José, Latinoamérica.
¿Es una nueva década perdida? ¿Va a ser una nueva década perdida? Cuéntanos un poco cuántas décadas llevamos ya, cómo lo ves, qué perspectivas hay. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Yo tristemente tengo que hablar de Trump también, como os podéis imaginar. Y bueno, lo que es evidente es que desde que llegó Trump aquí en la segunda presidencia, hemos visto una actitud mucho más asertiva en la región, ¿no? Los casos más visibles obviamente son Venezuela, que debo decir que no estaba entre los primeros escenarios que capturara Maduro y ahora tenga una tutela financiera sobre el sector del petróleo. Ahora estamos viendo una fortísima presión sobre Cuba al poder controlar el petróleo venezolano, está literalmente asfixiando energéticamente a la isla, también puede presionar a México en términos energéticos con respecto a la isla, nuevamente por la fortísima integración, porque este año se renegocia el TMEC, pero no hablamos solo de esos dos casos. Yo creo que lo vimos en aranceles con Brasil, lo hemos visto con Panamá, que se vio obligado a salir de la ruta de la seda, fortísimas presiones en Colombia. Entonces, bueno, toda esta actitud mucho más asertiva de proteger este patio trasero, obviamente está afectando a la región. El argumento de Trump es la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico, etcétera. No voy a infravalorar ese argumento, es cierto, ya estamos hablando de la región del mundo más violenta, supone un 8% de la población y registra el 30% de los homicidios, y esto tiene un coste tremendo en términos económicos, de desincentivo de la inversión y demás, pero bueno, es evidente que hay que mirar más allá. O sea, detrás de toda esta actuación de Trump hay claras cuestiones geopolíticas. La región se ha convertido en un terreno de batalla clara entre Estados Unidos y China, y no sorprende. Es decir, China cada vez se ha posicionado más en esta región. Ya es el primer socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú, recientemente de Argentina. Pero no hablamos solo de bienes y servicios. Da infraestructura, da financiación, controla infraestructuras fundamentales. El puerto de Shanghái en Perú es otro ejemplo claro, ¿no? Y bueno, en torno a 20 países de la zona forman parte de la ruta de la seda. Entonces, nos sorprende este recelo de Estados Unidos y nos sorprende esta pugna por una región que comparte con la región de Lidia pues, una clara riqueza en minerales críticos, litio, cobalto, níquel, gas, petróleo, como no. Luego Brasil y Argentina son potencias agroalimentarias en un momento en que la seguridad alimentaria es fundamental, el tema de la transición energética, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión sería, bueno, y con toda esta riqueza, ¿qué nos encontramos en términos económicos? Bueno, nos encontramos con que el año pasado creció un 2,4, comparemos con las cifras que ha dado Rafa o Lidia, ¿eh? Y este año se espera un 2,2. Y no es un tema puntual. A mí el concepto de década perdida es que hablamos de muchos años. Es decir, así como referencia, del 2015 al 2024 ha crecido un 0,9% la región. Entonces, claro, para una región emergente son cifras bajísimas, ¿no? Entonces, rápidamente, factores que explican esto, pues evidentemente, un tema de violencia fundamental, como he comentado, tema de insuficiente inversión, informalidad, poca productividad, inestabilidad política, que ya hablaremos de casos concretos, y deficiente gestión de las finanzas públicas, que se traduce en fuertes déficits, deuda pública elevada y muy pequeño margen para los dirigentes, ¿no? Margen fiscal, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué yo diría? Pues diría que es una región básica en el tablero geopolítico con la transición energética y demás, pero con este reto ya de muchos años de convertir toda esta riqueza en un crecimiento sostenible a medio y largo plazo. Muy bien. Bueno, a ver si el nuevo acuerdo con la Unión Europea de Mercosur, ¿no? Supone una palanca, luego nos referiremos a él un ratito para que nos cuentes. Ya sé que lo que te voy a pedir es prácticamente imposible, pero intenta encapsular el conflicto y háblanos de tu zona sin el conflicto. Vale. Pues es algo paradójico porque al mismo tiempo que en los últimos años se han sucedido conflictos, al mismo tiempo estábamos viendo cómo las grandes economías petroleras habían hecho una reorientación hacia posiciones diplomáticas más pragmáticas, más conciliadoras. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Arabia Saudí, que entre 2015 y 2019 hizo una política más agresiva con el bloqueo a Qatar, la entrada en el conflicto de Yemen. Y en 2019 se produce un viraje y el punto de inflexión fue el ataque de los hutíes a la refinería de Akka y al campo petrolero de Kuray, porque estos ataques evidenciaron hasta qué punto una diplomacia más agresiva podría distorsionar una economía y aparte
que se produjo en un momento que los países petroleros están haciendo programas de diversificación muy ambiciosos, impulsando sectores, el sector químico, la industria, el turismo, el ocio. Entonces el mensaje fue muy claro: si estos países quieren organizar carreras de Fórmula 1, si Arabia Saudí quiere que Cristiano Ronaldo juegue en su liga, necesita seguridad, necesita estabilidad. Entonces, la mayoría de ellos emprendieron una diplomacia mucho más pragmática, y uno de los ejemplos fue el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán en 2023, que era algo que no se contaba con ello. Y por eso, déjame que hable un segundo del conflicto. El conflicto supone un doble impacto para estas economías, porque por un lado se produce una parálisis de su motor económico, el motor del petróleo, o sea, la industria del petróleo, pero por otro lado está erosionando su posicionamiento, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos, como un referente de una región de negocios, de turismo. Se ha posicionado en función de la estabilidad y la seguridad, ¿no? Y entonces el ataque contra infraestructuras civiles está erosionando ese posicionamiento, y estos son grietas, heridas, que es posible que tarden en superarse y en resolverse. Bueno, es que es una herida casi por debajo de la línea de flotación de todo el modelo que habían desarrollado, ¿no? Porque han desarrollado esa capacidad de atraer capitales, pero sin desarrollar búnkers, es decir, basado en una estabilidad, como has comentado. Por eso, lo que te voy a preguntar a lo mejor es un poco complejo, pero ¿cómo interpretas la reacción que están teniendo todas estas monarquías petroleras en el marco del conflicto? Esta reacción de recibir ataques de misiles y no incorporarse, digamos, que a una fuerza ofensiva, que tiene una lectura, claramente. Desde luego no está en una situación sencilla, porque les está haciendo mucho daño económico y mucho daño a largo plazo. Lo que estamos viendo de momento es que todos ellos están haciendo una política de contención de daños para evitar males mayores, porque el conflicto en algún momento terminará. Igual Estados Unidos repliega, pero los que van a seguir allí es Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Y aunque es algo difícil, está haciendo una política de contención para evitar que el día de mañana sea más fácil reconducir, aunque no está claro cómo se puede reconducir esto, pero que no sea más difícil. Está claro. Están apostando por el futuro, por un futuro de nueva estabilidad, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a ver cómo han cambiado un poco el mapa de riesgos de los países por las distintas zonas. Sabéis que hay un mapa de riesgos que comparten todas las agencias de crédito de la exportación de la OCDE. Está basado en un modelo cuantitativo sobre el que se superponen luego valoraciones cualitativas en las que participamos nosotros, lógicamente, desde CESCE también. Y lo que trata es de clasificar todos los países emergentes en 7 grupos, donde el grupo 7 es el más arriesgado y el grupo 1 el menos, y donde, bueno, evidentemente se producen cambios de clasificación como consecuencia, entre otros, de los cambios disruptivos que se han venido produciendo durante los últimos años. Pero, sin embargo, muchos menos cambios de los que normalmente se suele pensar con carácter general, porque el modelo lo que busca es la estabilidad en el medio y largo plazo de la clasificación, y por lo tanto se basa en la capacidad de un país para albergar negocios sin generar riesgos adicionales, y por lo tanto busca, pues, variables muy estables en el medio y largo plazo. Por lo tanto, no os sorprendáis ahora si veis menos cambios, y también tener en cuenta que muchos cambios no se han producido porque no se puede empeorar del 7º grupo. Es decir, si hubiera sido posible pasar al 8º y al 9º, probablemente habríamos visto muchos más cambios. Entonces, si te parece, Rafa, vamos a pasar a ver primero los cambios que se han producido en tu zona, y luego, si quieres, me comentas brevemente cuáles han sido, bueno, lo que consideres más relevante de estos cambios o de los que no se han producido. Muy bien, sí. Adelante el vídeo. ¿No? Sí. Pues me repito en lo que has dicho. Lo que os va a llamar la atención es que en los últimos años solo hemos hecho 2 cambios, ¿no? Y eso, pues, habla no solo de que el modelo es muy estable, sino un poco en línea de lo que estaba hablando, que la región está siendo muy resistente a todo lo que está pasando hasta el momento, ¿no? Ya veremos cómo afecta lo de la guerra de Irán. Pero sí, efectivamente, solo hemos tenido 2 cambios.
Uno es Mongolia, que es un caso de que era grupo 7, pero bueno, Mongolia en el año 14 era grupo 5 y entonces, no sé si os acordáis ya, pero en ese momento hubo una caída de las materias primas. Mongolia es un país que depende mucho de la exportación de materias primas, sobre todo de cobre, y ahí hubo una caída y bueno, y también una gestión un poco complicada por parte del gobierno, que intentó renegociar de golpe los contratos con las mineras. Esto provocó una salida de inversión. Digamos, generó una tormenta perfecta en la que pues, se llegaron a tener problemas graves para pagar la deuda, ¿no? Y esto pues, les llevó de 5 a 7 en apenas unos años. Y el año pasado lo que hemos reflejado ya, que digamos que ya lleva unos años, 2 o 3 años, a pesar de que la situación política es bastante compleja en Mongolia, que tuvimos hace poco una salida del primer ministro por manifestaciones, pero bueno, el caso es que en los últimos 2 o 3 años, bueno, llama la atención, pocos países hay en el mundo que tengan superávit fiscal, ¿no? Pues Mongolia lo está teniendo en los últimos años, además la producción de cobre se ha disparado, están mejorando las relaciones con las mineras y todo eso ha hecho que mejore a grupo 6 y, de hecho, si todo va un poco en esta línea, es posible que vuelva a su tradicional grupo 5. Y en el caso de Bangladesh, pues es un país que se ha ido a grupo 7, que también refleja un poco cómo es, digamos que las clasificaciones se mueven un poco como un transatlántico, ¿no? Porque la razón de fondo por la que ha pasado de grupo 6 a 7, a pesar de que, por ejemplo, tiene un sector textil exportador muy pujante, es por el impacto, digamos, diferido de la guerra de Ucrania, que Bangladesh, y probablemente lo sufrirá ahora también, tiene una dependencia enorme de la energía, tampoco lo gestionaron demasiado bien, el endeudamiento público se disparó y a esto se añadió todas las revueltas políticas, que probablemente conocéis, la Liga Awami, digamos que la tumbaron, la presidenta Hasina está ahora mismo exiliada en la India y eso pues no ha ayudado, ¿no? Y tiene unas cifras de endeudamiento pues, que son bastante preocupantes, pero bueno, ha firmado un acuerdo con el FMI y la situación está relativamente estable, ¿no? O sea, está en grupo 7, pero no vemos un default cercano, ¿no? Llama la atención, Rafa, Taiwán Sí. no ha deteriorado su clasificación. Sí. Bueno, habría dos cosas que me gustaría comentar. Una iba a comentar, es Taiwán, porque efectivamente, bueno, Taiwán lo empeoramos, no entra aquí porque son los 2 últimos años, Taiwán lo empeoramos en el año 23 a grupo 2. Bueno, la solvencia de Taiwán es algo, vamos, que no se puede poner en duda, es de los mejores países del mundo en términos de solvencia, pero está ahora mismo a grupo 2 por el tema del riesgo, digamos, político bueno, como todos sabéis, hay un riesgo creciente de una acción militar o un bloqueo de algún tipo por parte de China, ¿no? En el contexto del enfrentamiento, ¿no?, geopolítico que tiene con Estados Unidos y la importancia que tiene la isla por el peso que tiene en el mercado de los microchips, ¿no? El 60% de los microchips del mundo se producen en Taiwán. Y efectivamente lo empeoramos por este motivo en el grupo 2 y tengo que decir, bueno, las discusiones son relativamente confidenciales, pero vamos, que en los últimos 2 años hemos seguido discutiendo mucho intensamente sobre si empeorar a grupo 3 Taiwán y bueno, pues es algo que es un riesgo que nos preocupa, ¿no? El riesgo 2 sigue reflejando que es un riesgo relativamente bajo, pero que tendría un impacto enorme y bueno, pues ahí hay que hilar muy fino, ¿no? Está claro. Pues yo creo que, Lidia, vamos a ver el África subsahariana. Vais a ver claramente que el mapa termina con un color un poquito más oscuro que este, lo que refleja, bueno, pues un poquito la zona, ¿no? Si queréis ponéis el vídeo, por favor, sobre África. Bueno, también pocos cambios, pero alguno de ellos tremendamente significativo para nosotros. Sí. ¿Qué nos comentas? Bueno, me gustaría decir antes de nada que yo creo que África subsahariana es el ejemplo perfecto de cómo muchas veces no hay más cambios porque hay países en los que efectivamente, aunque haya cambios en la valoración que podemos hacer nosotros del riesgo, ya están en un nivel máximo. Por eso
no hay más. Y yo creo que también el hecho de que haya habido pocos cambios en los últimos años también es reflejo de lo que comentaba al principio, ¿no? De precisamente esta mayor estabilidad que hemos vivido justo especialmente en 2025. Pero bueno, sí han cambiado Senegal, Mauritania y Cabo Verde. El caso de Senegal ha sido un caso que hemos seguido muy de cerca en los últimos años. Tradicionalmente ha sido una economía muy importante para el comercio entre España y África. Es una de las principales economías de la región y es realmente un pilar democrático claro en África Occidental. Y por esta razón estuvo mucho tiempo en el Grupo 5, uno de los grupos uno de los países mejor clasificados de esta zona. Pero bueno, en los últimos años se han producido 2 rebajas de la clasificación hasta llevarlo al Grupo 7, que es en el que está en la actualidad, que han venido motivadas por el descubrimiento de un gran monto de deuda que no estaba reflejada en las estadísticas oficiales. Este escándalo lo descubrió un nuevo ejecutivo que cuando llegó al gobierno descubrió lo que había, que era que el gobierno anterior había estado deliberadamente ocultando grandes cuantías de deuda. Y bueno, si bien se valora de forma positiva el hecho de que este nuevo ejecutivo haya apostado por la transparencia y por la cooperación, nos encontrábamos en una situación en la que la deuda pública de Senegal saltaba de un 70% o así, que era la cifra que barajábamos hace un par de años, a más de un 130%, que es una cifra muy elevada y absolutamente insostenible para una economía de las características de la de Senegal. Y esto fue lo que nos ha llevado a producir esta rebaja. Es verdad que Dakar todavía no ha declarado un default, que sigue haciendo frente a sus obligaciones, obteniendo liquidez a través del mercado regional, principalmente en los últimos meses, pero el riesgo de que haya un impago es muy elevado y no queda otra que recogerlo en nuestros modelos. Y esta experiencia contrasta mucho con la de su vecina Mauritania, que es yo creo que un ejemplo muy bueno de cómo haciendo las cosas bien, poco a poco, las circunstancias mejoran y eso también se refleja obviamente en la valoración que hacemos del riesgo. Mauritania es un país que en el principio del siglo XXI tenía mucha inestabilidad política, esto le impedía desarrollarse económicamente, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años y vemos como tiene una estabilidad política sólida, tiene unas perspectivas de crecimiento muy buenas, no solamente por el descubrimiento de gas en su costa, sino también por las políticas económicas que está llevando a cabo el gobierno, una deuda moderada, en general, como digo, una manera buena de hacer las cosas. Y os preguntaréis igual que por qué sigue en Grupo 6, si estoy hablando también de Mauritania. Y es que, como nos explicabas, se trata de un modelo más largoplacista que tiene muy en cuenta las variables estructurales y Mauritania es un país que todavía es una economía muy pequeña y que está como muy al principio en su proceso de desarrollo económico. Pero yo creo que no cabe duda de que si siguen haciendo las cosas bien, la valoración de riesgo irá mejor en un futuro y yo creo que podremos ver más mejoras. Y por último está el caso de Cabo Verde, que es un caso particular porque tiene resultados económicos, tiene una deuda bastante elevada pero que está en descenso, pero es el ejemplo perfecto de cómo la fortaleza de las instituciones es clave para aminorar el riesgo en un país. Y Cabo Verde es un país con muchísima estabilidad política y con unos indicadores de gobernanza muchísimo mejores que la media regional. Eso es algo que sin duda tenemos en cuenta y la razón última que nos ha llevado a producir esta mejora. Genial, pues 2 países que mejoran claramente su situación y luego te preguntaré por otros que te llaman especialmente la atención de cara a los intereses comerciales después. Bueno, pues yo creo que, María José, vamos a ver cuáles han sido los cambios en tu zona. Si te parece, vamos a introducir el vídeo y luego nos comentas un poco. Sorprendente, todo mejoras en este contexto tan gris, ¿no? Cuéntanos, a ver. Bueno, yo quiero hacer una puntualización. En primer lugar,
pese al discurso inicial, yo creo que sí que hay que poner en valor que América Latina ha llegado a las últimas crisis mejor preparada. Es decir, no hemos visto las hiperinflaciones, los impagos que tradicionalmente caracterizaban a la región. En segundo lugar, me pasa un poco lo de Lidia, pues Cuba, Venezuela, Haití ya están en grupo 7, ¿vale? Y luego, el que haya mucha convulsión geopolítica no impide que haya ciertas economías que hayan mejorado por situación de finanzas externas, finanzas públicas y se refleje una mejora en el modelo, ¿no? Entonces, no puedo hablar de todos por limitaciones de tiempo. Señalar, por un lado, El Salvador me parece un caso interesante. Durante muchos años llegó a estar en grupo 4, pero desde 2017 ha empezado un deterioro constante por, obviamente, cuestiones macroeconómicas y también debilidades institucionales, como os podéis imaginar, y ya en 2022 se pasó a grupo 7, ¿no? Entonces, en ese contexto, las tensiones financieras eran máximas. Se hablaba de una posibilidad de impago inminente, tensiones con el Fondo Monetario. No tenía acceso a la financiación internacional y, evidentemente, unas credenciales democráticas e institucionales muy preocupantes, ¿no? Es cierto que desde ese año, 2022 hasta ahora, ha habido cierta mejora. Es decir, que nos encontramos con que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ha mejorado un poco su deuda, ya no está en torno al 90 y pico %, ha vuelto a emitir en los mercados internacionales. Entonces, eso explica el paso de 7 a 6, dejando claro que es un grupo 6 con una clara preocupación por el tema democrático y una clara preocupación también por tema financiero y Bitcoin, ¿no? En segundo lugar, Costa Rica. Costa Rica ha mejorado y este es un caso claro de modelo de la OCDE, es decir, ha mejorado sus finanzas externas con reducción de la deuda externa, gran aumento de reservas, en términos fiscales, consolidación y respeto de la ley del marco fiscal que aprobaron en 2022, lo han respetado claramente, y luego vemos incluso una mejora estructural, ¿no?, hacia manufacturas más avanzadas, servicios exportables. Y ya por último, por comentar Jamaica, que pasa de grupo 6 a grupo 5, es un caso claro de buena gestión macroeconómica que se refleja en el modelo. Es decir, ha conseguido cierta consolidación presupuestaria, ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, una línea precautoria que en el fondo es una red de seguridad, y ha logrado salir de la lista gris de Gafi de estos países con especial riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo. Entonces, todo esto se ha visto reflejado en el modelo. Fenomenal. Muy bien, pues vamos con ritmo. Vamos a tu zona, Pablo. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los cambios que se han producido. Dos cambios solo. Dos cambios. Solo. Dos cambios que además se van a revisar, quizá. Vamos a ver, vamos a esperar. Ha habido un deterioro claro de los países que han estado en conflicto. Un deterioro económico de Siria, de Líbano, de Yemen. El problema es que ya estaban en grupo 7, entonces no se ha reflejado en un cambio de la clasificación. En el caso de Omán, que ha cambiado de 5 a 3, es debido sobre todo a la política fiscal mucho más prudente que ha llevado a cabo las autoridades para diversificar los ingresos más allá del petróleo, para moderar el desequilibrio, y también fue muy positivo la amortización parcial anticipada de parte de la deuda, que eso lo que hizo fue una mejora de los ratios de solvencia. Y en el caso de Qatar fue mejorar de 3 a 2, situándose al nivel de las grandes economías petroleras. El cambio fue motivado principalmente porque también cuenta con un fondo soberano de gran tamaño y por las perspectivas de crecimiento de la producción de gas natural licuado en los próximos años, que puede superar el 60%. ¿Qué puede ocurrir? Pues va a depender de la duración. De lo que hemos mencionado antes, ¿no? Si el conflicto se resuelve relativamente pronto, pues el deterioro económico estará muy limitado. Estos países cuentan con herramientas, cuentan con un músculo financiero muy potente para amortiguar las distorsiones. Si esto se alarga, pues es difícil decir hasta dónde puede llegar, ¿no? Esta mañana leía unas previsiones, no sé si eran de Goldman Sachs o de quién era, que decía que aquellos países que no pueden desviar su producción, el PIB podría caer hasta un 14% este año, si el conflicto se alarga unos cuantos meses. Entendido. Bueno, como
Queremos acabar en 10 minutos, es un poquito antes de lo que teníamos previsto, pero es nuestro compromiso también con el cumplimiento de la agenda y del almuerzo. Os voy a hacer las dos últimas preguntas en una sola, ¿vale? O os voy a hacer dos preguntas en una y os voy a dejar un turno relativamente breve a cada uno de vosotros. Entonces, Rafa, ¿qué economías centra o deberían de centrar especialmente la atención de nuestras empresas en tu zona geográfica por sus perspectivas? ¿Y cómo ves la perspectiva de China como gran potencia mundial? Todo eso en 2 minutos. Complicado. Bueno, a ver, sobre países o regiones, bueno, a mí me gusta mucho siempre llamar la atención a las empresas españolas para que se enfoquen más en ASEAN, en esta región. Y bueno, si tuviera que quedarme con 3 países, cogiendo uno que no está aquí, sería que además tienen cosas muy en común. Yo cogería India, Filipinas e Indonesia. Son 3 países que además, curiosamente, los 3 están en grupo 3, que a mí me parece que refleja muy bien también las mejoras de la última década en temas de política fiscal y económica, y yo creo que tienen un binomio de riesgo y potencial de crecimiento buenísimo para las empresas. Estos 3 países tienen programas de infraestructuras potentísimos, que yo creo que a la empresa española le pueden ir muy bien. Tienen una proyección de crecimiento potencial a largo plazo muy alta y tienen mercados internos muy interesantes, o sea que pueden ser a la vez plataformas para fabricar a la región y a la vez como en el propio mercado interno. Yo estas 3 economías creo que las empresas españolas necesitan echarle un ojo. Y el tema de China, bueno, me preguntas, las proyecciones que ahora mismo es que siga bueno, China ahora mismo, para el que no lo sepa, tiene lo que hablamos que es una economía en forma de K. Tiene por un lado las nuevas tecnologías que están súper, digamos, potenciadas por el gobierno. Acabamos de tener la publicación del nuevo plan quinquenal y permanentemente habla de autonomía tecnológica, ¿no? Es tecnología, tecnología y tecnología, ¿no? Está muy enfocado no solo a las nuevas tecnologías de las que se habla aquí digamos, de energías renovables y baterías y tal, sino que está muy enfocado ahora a las nuevas tecnologías que diría yo que son la IA, la computación cuántica, la biomedicina, y quiere ahí dar digamos, la batalla con Estados Unidos. Y al mismo tiempo tiene una crisis inmobiliaria y una crisis de confianza en el consumo interno muy grave, ¿no? Entonces tiene esta divergencia muy fuerte, y esto pues está lastrando, aunque a pesar de que vemos que tiene un superávit comercial potentísimo y todas estas nuevas tecnologías, pues su economía interna todavía no termina de carburar. Y de hecho el crecimiento este año se espera que caiga medio punto al 4,5, ¿no? Y bueno, y habrá que ver cómo capea el golpe y cuánto tiempo dura el tema de la guerra de Irán, porque pues con un barril por encima de los $150 también se vería algo afectado. Es un principal sufridor, sin duda. Lidia, vamos rápidamente con tu zona. ¿Cuáles son los países dentro de esa oscuridad que tiene el continente donde pondrías, digamos, que especial protagonismo, y cómo ves el desarrollo del continente en general dentro de este contexto de bloques en el que nos movemos? Pues bueno, a mí me gustaría resaltar África Occidental como un foco realmente de interés y yo creo que de muchas posibilidades para las empresas españolas. Yo creo que Costa de Marfil es uno de los mejores ejemplos. Costa de Marfil es un país que en los últimos, o sea, que tiene una estabilidad política hoy en día envidiable, que ha conseguido vivir en paz después de mucha volatilidad en los 90 y los 2000, que lleva una década creciendo al 7% anual. Esto son unas cifras estupendas, una economía mucho más diversificada, en la que se está invirtiendo mucho. Es uno de los casos que está en grupo 5. Y yo creo que es un punto de entrada para las empresas españolas en África Occidental muy interesante. Pero bueno, no es el único, ni mucho menos. Benin también está teniendo un crecimiento económico, un dinamismo verdaderamente llamativo. Pues está Guinea-Conakry. Si nos vamos a otra región, hay verdaderas locomotoras del crecimiento, desde Ruanda, pasando por Tanzania, también un punto de entrada súper interesante para las empresas españolas, que es un puerto de salida natural de todos los países que no tienen litoral.
Y a mí me gustaría mencionar también, hablar un poco de Nigeria y de Sudáfrica, que son las dos grandes economías de África subsahariana y se encuentran en un momento que parece de despegue, ¿no? En el caso de Nigeria, es verdad que venimos de una década que muchos han llamado perdida, pero en los últimos años se han aplicado una serie de reformas radicales que, bueno, pues se le llevaba recomendando mucho tiempo, de decir, pero por fin bueno, pues han tomado dos medidas, la eliminación del subsidio de los carburantes y la liberalización del tipo de cambio, y hoy en día estamos empezando a ver ya cómo se recogen los frutos de este esfuerzo y se anticipa que crezca un 4,3% Nigeria en el 2026 y, de hecho, como el principal productor de petróleo de África subsahariana, incluso puede que salga en cierta medida beneficiado de las circunstancias actuales. Y peleándose siempre por ser la principal economía de África subsahariana con Nigeria está Sudáfrica. Sudáfrica también está aplicando muchas reformas para hacer una economía más business friendly, más abierta a la inversión extranjera, y esto se está notando mucho en la confianza de los inversores. Y Sudáfrica, además, tiene como presidente a Cyril Ramaphosa, que es uno de los principales defensores de la unidad africana y uno de los grandes defensores de la importancia del continente fuera de sus fronteras. Y yo creo que esto es una tendencia que cada vez irá a más y que es muy importante para el continente para poder hacer frente, ¿no? Bueno, a esta época de tantísimos cambios tecnológicos, geopolíticos, en los que va a jugar un papel crucial, sin lugar a dudas, en la economía del futuro. Pero bueno, es sin duda importante que puedan defender sus intereses propios, ¿no? Y esto se está haciendo cada vez más, con creciente asertividad, y yo creo que es un poco en el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Un poco también con esa vocación que comentaba antes Andrés Blanco, de que esa riqueza de minerales críticos escale un poquito en la cadena de valor, ¿no? Y que no se conviertan en meros exportadores. Efectivamente. Estamos viendo lo que comentaba antes Andrés, que ya los países africanos o están desechando esta idea de ser simplemente economías extractivistas, en las que no queda nada de valor en origen, y apostando mucho más, bueno, pues por hacerse con toda o con gran parte de la cadena de valor en su territorio y poder realmente aprovechar estos valores, estos recursos que tienen. Yo creo que en eso hay un claro paralelismo con Latinoamérica y especialmente de Latinoamérica. Cuéntanos qué mercados destacarías y unas breves palabras sobre la importancia que puede tener el acuerdo de Mercosur, especialmente para las empresas españolas, ¿no? Ok. Bueno, en cuanto a mercados, indudablemente hay que hablar de Brasil, por tamaño, por diversificación y por resiliencia. O sea, Brasil es una economía que ha estado creciendo por encima del 3% recientemente. Es cierto que ahora vemos cierta desaceleración, yo hablaría más de normalización, porque la tasa Selic está al 15%, al 15% está elevada para controlar la inflación, que la están controlando, pero es una economía que desde el punto de vista de solvencia externa es increíble. Es decir, tiene reservas que cubren 8 meses de importaciones, una deuda externa muy moderada, un déficit que por cuenta corriente mínimo y que además cubre holgadamente porque tiene una gran capacidad de atracción de capital. Perdona que te interrumpa, pero ¿están mejorando esos problemas a los que se ha hecho tanto antes referencia en la otra mesa? Claro, entonces, ¿qué nos encontramos? Que su tema principal es el tema fiscal, y aquí es donde hay que destacar esta reforma que está en proceso con la idea de hacer que operar para las empresas sea menos farragoso. Es decir, hay un objetivo de simplificar el sistema fiscal, que ha sido tradicionalmente el gran problema al operar en Brasil, y hablaremos posteriormente, pero indudablemente el acuerdo UE-Mercosur para las empresas europeas y españolas abre una oportunidad de oro en este mercado, tan solvente como señalo, porque específicamente para sectores agroalimentarios, para el sector de renovables, para sectores de materias críticas y demás, ¿no? Como segundo mercado hablaré muy brevemente de México. México es la segunda economía latinoamericana, tiene gran solvencia externa y tradicionalmente se destacaba la fuerte integración con México, con Estados Unidos, como un gran valor añadido, pero recientemente esto se ha convertido en una clara fuente de vulnerabilidad. Este año, en 2026, se tiene que renegociar el TEMEC y por la forma de operar de Trump, pues yo creo que va a ser una negociación dura y puede haber incertidumbre casi hasta el final. Va a intentar utilizar armas comerciales de migración, de lucha contra el narcotráfico,
como forma de presionar la negociación, e indudablemente lo que vamos a ver es un endurecimiento de las reglas de origen. Porque, claro, no quiere que México se convierta en la puerta trasera de entrada de todos los productos de China, ¿no? Otro mercado básico que hay que comentar es Perú. Perú, sin duda, es el más solvente de la región desde un punto de vista de solvencia macroeconómica, tanto fiscal como externa, es la joya de la corona, ¿no? Pero ya sabéis, tenemos el problema político. Llevamos 8 presidentes en 10 años. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual que tenemos elecciones ahora en abril y no está claro ni que el actual presidente interino vaya a aguantar hasta abril, ¿no? Entonces, es un mercado que yo diría que desde un punto de vista macro es muy solvente, que tiene grandes oportunidades, siempre vigilando este tema de riesgo político. Y, por último, en cuanto a Colombia, muy brevemente señalar, acabamos de tener elecciones legislativas y nos encontramos nuevamente con un Parlamento muy fraccionado. El oficialismo ha salido mejor parado de lo que se esperaba. Nos preocupa un poco el tema fiscal, porque han activado la cláusula de escape fiscal, lo que siempre pierdes credibilidad en términos fiscales, pero también es un mercado que tiene un gran potencial. Y, por último, lo que me comentabas del acuerdo UE-Mercosur, y enlazo un poco con lo que comentaba Lidia y también en mi región, esta necesidad de estos países de abandonar este modelo extractivista, ¿no? En este sentido, yo creo que el acuerdo UE-Mercosur no solo es una grandísima oportunidad para Europa, también es para ellos, ¿no? Entonces, es mucho más que un acuerdo comercial. Tiene 3 bloques: un bloque comercial, un bloque político y un bloque de cooperación. Entonces, supone un mercado en total de más de 700 millones de consumidores, un cuarto del PIB global, que se dice pronto. Y la Comisión Europea estima un ahorro arancelario para las empresas europeas de en torno a 4.000 millones de euros, ¿no? Entonces, para Mercosur, ¿qué supone? Supone integración de cadenas de valor, un marco, se oficializan estándares, es decir, se reconocen 357 denominaciones de origen europeas. O sea que es un acuerdo que respeta estándares medioambientales, respeta estándares laborales, y es muy importante un tema que no se dice lo suficiente, que se elimina la escalada arancelaria. Es decir, que se te imponga un mayor arancel cuanto más procesas tú el producto. Eso se elimina, lo cual es una vía para incentivar que se procesen esos productos allí. Para Europa, ¿qué supone? Para Europa supone un acceso a un mercado que es la quinta economía en términos, el bloque de habitantes. Supone autonomía estratégica, acceso a recursos fundamentales, se abre la licitación pública, que yo creo que España ahí tiene una baza fundamental por todo el conocimiento y know-how que tenemos en acuerdos público-privados, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro para aprovechar un mercado con muchísimo potencial, eso sí, siempre vigilando y cuidando bien, obviamente, los riesgos que los hay. Que además en la parte comercial entra en vigor, creo que el próximo 1 de mayo, ¿no? Sí, está pendiente el tema, ya un intercambio de notas, porque por aclarar, gente preguntaba y decía, ¿no se supone que entraba en cuanto un acuerdo de un país de Mercosur lo aprobara? No, un poco por deferencia la Comisión decidió que hasta que no lo aprobaran los 4, no iba a entrar en vigor. Entonces va a entrar próximamente el acuerdo interino y tendremos que esperar un poquito más para el acuerdo marco completo. Exacto, fenomenal. Pablo, terminamos contigo, brevísimo. Vale. Cuéntanos un poco qué mercados ves como alternativas y lo que quieras destacar de tu zona. Vale, de norte de África destacaría Marruecos, porque es un país diversificado, con un sector industrial bastante potente, además una economía muy estable, con un crecimiento económico sólido en los últimos años. Además no tiene grandes desequilibrios, ni fiscal, ni por cuenta corriente. Y es un mercado cercano geográficamente y que ya tenemos mucha presencia allí. De Oriente Medio, bueno, pues es difícil recomendar, ¿no? Pero en un momento de conflicto, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar a largo plazo, y a largo plazo hay algo que va a seguir ahí, que son los programas de diversificación económica que están llevando a cabo, que son de una envergadura tremenda, ¿no? El de Arabia Saudí tiene la inversión que se espera supera el billón de euros, ¿no? Y estos programas posiblemente tengan más sentido aún, porque se ha evidenciado nuevamente la vulnerabilidad de la economía mundial del petróleo y también la vulnerabilidad de ellos de depender tanto de un sector, ¿no? Y entonces estamos hablando de programas de diversificación que suponen oportunidades para las empresas españolas, por ejemplo, en el ámbito de las renovables. Emiratos Árabes Unidos tiene varios de los mayores parques fotovoltaicos del mundo, en el ámbito de la minería, en el caso de Arabia Saudí, también de infraestructuras ferroviarias, civiles. Y a largo plazo esto supone una oportunidad, pero para las empresas occidentales estos programas de diversificación van a ser un desafío también, porque estamos viendo cómo estos países están construyendo campeones nacionales. Y un ejemplo de ellos es
lo que está ocurriendo en el ámbito de los videojuegos, como Arabia Saudí ha comprado participaciones en la mayoría de los estudios. La última operación fue la compra de Electronic Arts en octubre por 50.000 millones de dólares. Se está posicionando al frente de este sector. También lo estamos viendo con Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la industria química, con la compra de la empresa alemana Covestro. Y, en definitiva, a largo plazo vamos a ver cómo en un futuro las empresas occidentales van a tener que rivalizar también con empresas de estos países, y esta rivalidad ya la estamos viendo, por ejemplo, en el mundo del fútbol, donde los clubes saudíes se han convertido en uno de los principales rivales de los clubes españoles en la atracción de fichajes, ¿no? Y también está afectando al Madrid o al Barcelona, que varios de sus mejores jugadores se han ido en los últimos años, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar, efectivamente, hasta Florentino. Muy bien, bueno, pues yo os doy las gracias a los cuatro por haber sido tan cumplidores con el tiempo. Es difícil hacer un repaso del mundo mundial en menos tiempo. Han hecho un esfuerzo de concreción que yo creo que merece un fuerte aplauso por parte de todos. Bueno, y dicho esto, no queda otra cosa que daros a todos las gracias por haber venido y despedir esta conferencia. Invitaros a todos a que nos sigáis acompañando ahora fuera. Y no quería aprovechar esta ocasión para hacer un poquito de publicidad, y es que hoy lanzamos nuestro nuevo canal de LinkedIn, CESCE Riesgo País, donde queremos ofreceros a todos de forma gratuita absolutamente toda la información que producimos en el Departamento de Riesgo País, informes de países, claves de la semana, tribunas, entrevistas, es decir, toda la información que tenemos la queremos poner a vuestra disposición en nuestra vocación de servicio público, y con esa vocación también de que en la medida de lo posible esa incertidumbre se transforme en riesgo y que ese riesgo lo gestionéis y hagáis de él una palanca de competitividad. Así que nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y ojalá que nos podamos ver todos y saludar ahora fuera. Gracias.